Hola, los saludo desde el futuro para unos y desde el presente para otros. Yo soy Elisa OBF y bienvenidos a un nuevo video. Como vieron en el título del video, hoy vamos a hablar de cómo yo pagué la deuda con la que me vine para acá, para Australia. Y este video tiene como varias intenciones. La verdad es que me lo preguntan muchísimo porque la gente obviamente se cuestiona, bueno, ¿se consigue fácil el dinero para pagar la deuda o qué tanto hay que trabajarlo? Y aparte porque pues me gustaría que se motivaran un poco con eso y que se den cuenta que sí es posible. Es posible pagar esta deuda, que es posible cumplir este sueño incluso aún si no hemos ahorrado dinero. Entonces, bueno, no siendo más, comencemos. Como ya se los había comentado en un video anterior, el de cómo llegué hasta aquí, hasta Australia, yo realicé un préstamo en un banco para poder llegar hasta aquí. Y ese proceso fue un poquito larguito, fue un poco tedioso porque la verdad yo era muy inexperta en este tipo de situaciones como de pedir préstamos en bancos. Entonces tal vez no me moví como de la manera correcta. Y bueno, finalmente, después de 2 o 3 meses, obtuve un préstamo con el cual pagué casi todo para venir aquí, excepto tiquetes, porque pues eso debería ser lo último cuando uno ya tenga visa aprobada. Entonces, después de que recibí este préstamo, realicé pagos y todo, otro de los bancos con los que había empezado como un proceso me resolvió, me dijo que también me podía prestar el dinero. Entonces, en este banco era más bajito el interés, entonces yo recibí ese dinero y pagué el otro préstamo y así pues pagaba menos intereses. La situación es que sí me prestaron $1.000.000 más y yo ese dinero lo pensaba utilizarlo para los tiquetes aéreos, que pensé que me iban a costar mucho más y en realidad me costaron mucho menos de lo que pensaba. Yo calculaba entre 5 y 6 millones me iban a costar y realmente me costaron 3 millones de pesos. Entonces realmente yo me presupuesté alto, pero pues al final fue un poco más bajito de lo que esperaba, mucho más bajito de lo que esperaba. Así que pues el dinero que me quedó yo lo dejé guardado en la misma cuenta en la que me prestaron el dinero. Y ya con esa plata, incluso yo viajé hasta aquí, hasta Australia, y con esa plata fue con la que yo pagué los primeros meses las cuotas del banco. Porque, también se los comenté antes en otros videos, para mí fue un poco difícil encontrar como un trabajo estable cuando yo recién llegué aquí a Australia, pero creo que fueron más temas personales, porque fueron dificultades propias en cuanto a confianza, en cuanto a la seguridad que yo misma me tenía, en que realmente no hice como lo que uno debería hacer para conseguir trabajo, y es tener muchísimas ganas de comerse así como el mundo. Y no lo sé, entre los nervios y estar desesperada, inseguridad, como que me mataba lo otro. Obviamente yo sabía que me moría por trabajar, pero en ese mismo desespero, en esa misma presión social que existe aquí, en la pregunta de siempre, ¿y ya conseguiste trabajo? Como que entre todo eso, yo entré en un caos interior que me dificultó un poco encontrar trabajo fijo, como un trabajo estable en los primeros meses. Entonces yo aproveché el dinero que me había sobrado en la cuenta y con ese estaba realizando pues como los pagos de las primeras cuotas del banco. Pero inicialmente, cuando empecé a pagar, empecé a notar que la deuda no bajaba absolutamente nada. A uno le dan como, o sea, a mí me entregaron unas hojas donde estaban como que se describía cómo iban a ser todos mis pagos frente a intereses y abonos a capital, y creo que eran como 60 cuotas mensuales, era a 5 años. Entonces se describía todo eso y yo no dimensionaba muy bien cómo iba a ser todo eso. Yo sabía que iba a tener que pagar un montón de dinero extra pues por los intereses, pero cuando empecé a hacer los primeros abonos a las cuotas del banco, empecé a notar que no bajaba nada. Yo había dado tal vez 3 millones de pesos en cuotas y aún no había bajado ni 500,000 pesos el saldo de la deuda. Entonces para mí era muy estresante pensar en eso. Incluso les voy a contar, yo pedí la deuda a 5 años porque me cobraban un interés más bajito, pero mi intención inicialmente era no pedirla tanto tiempo. O ya en el momento en que yo escogí esta deuda a 5 años, yo me informé muy bien si podía realizar el pago de la deuda muchísimo antes para no tener que quedarme todo el tiempo pues pagando eso tan alto.
pues eso lo averigüé cuando estaba haciendo todo el tema del préstamo, antes de recibir como el dinero y todo, antes de firmar por el dinero. Yo hice pues como todas las preguntas, como que me informé bien sobre eso, porque entendía en ese momento, entiendo que hay préstamos que uno no puede realizar abonos al capital, sino que como que uno se tiene que quedar engrampado todo el tiempo pagando toda esa cantidad de intereses. Entonces traté de informarme frente a eso. Así que bueno, estaba yo con eso metido en la cabeza de lo tengo que pagar antes, porque inicialmente no quería una deuda por tantos años, y segundo, cuando empecé a notar que abonaba y no se disminuía la deuda, entonces yo decía, pues yo no quiero perder tanta plata, no es posible. Entonces bueno, entre las dificultades que tuve en los primeros meses de conseguir trabajo, nunca dejé de pagar cuotas, y cuando ya se me acabó el dinero que tenía en la cuenta del banco, entonces, de Colombia pues, entonces ya por esa época empecé a conseguir aquí un trabajo más fijo, más estable, así que de ahí ya sí tuve que empezar a mandar, y mandaba, pero era lo mismo, no seguía disminuyendo, no disminuía nada la deuda, y obviamente yo seguía con mi estrés. Aunque sí tengo que recalcar que yo era extremadamente juiciosa con el dinero, yo no estaba comprándome nada de ropa, yo no estaba teniendo como gastos innecesarios, porque en la misma situación de que yo no tenía un trabajo estable, entonces yo no sabía cómo iba a ser el día de mañana, yo no sabía si iba a tener trabajo durante los siguientes días o no, entonces yo cuidaba mucho toda la plata que me ingresaba, yo constantemente estaba como realizando un ahorrito en mi cuenta de ahorros de aquí para no irme a embalar para el día de mañana. Entonces era supremamente juiciosa con ese dinero. Entonces bueno, ya después de que conseguí trabajo y todas estas cosas, llegó el momento del COVID. Y con el COVID hubo una alza en el dólar australiano frente a la moneda colombiana. Normalmente el dólar australiano valía 2.200 o 2.300 pesos colombianos. Pero cuando estábamos en pleno momento del COVID, aproximadamente mayo, junio del año 2020, el dólar llegó casi a 2.900 pesos. No estoy muy segura si pasó los 2.900, pero estaba por ahí. Entonces obviamente yo empecé a hacer cuentas, y yo todos los días estaba revisando, haciendo cuentas de este dinero, o sea, yo lo tengo que aprovechar. ¿Cómo está eso? Este dinero yo lo necesito pagar ya mismo, porque esto está súper alto, pero no tenía trabajo. Yo me quedé sin trabajo durante muchos meses por el tema del COVID. Tuve unos meses sin trabajo, luego intenté pues como trabajar, empezaba, otra vez el tema del COVID como que regresaba, habían más casos, entonces otra vez nos encerraban, y así nos la pasamos unos meses, pero por esos días el gobierno nos dio una ayuda. Aparte también me enteré de que habían unos mercados gratis en una iglesia, me rebajaron el arriendo en la casa donde estaba viviendo. Entonces como con todas esas ayudas yo no tenía muchos ingresos, porque lo que les digo, igual por ahí tuve medio unos trabajitos. Aparte también era muy juiciosa con la plata que tenía, yo no derrochaba, yo no gastaba pero en nada, o sea, nada es nada, prácticamente que ni en comida, porque iba a la iglesia y allá reclamaba la comida, reclamábamos unos mercados allá, entonces con eso nos rendía hasta como para 3 semanas, hay veces la comida se nos estaba dañando, o sea, era hasta demasiado lo que nos daban. Entonces bueno, yo estaba como súper bien en ese tema, estaba tratando de mantener organizadas mis finanzas. Además en la escuela de inglés me dieron un descuento, también por esa misma época yo salía a vacaciones de la escuela, entonces podía trabajar full time, ya en ese momento ya podíamos trabajar, entonces eso fue más o menos como para octubre del 2020, entonces yo salí como a vacaciones de la escuela, pude trabajar full time, o sea, más de 40 horas por cada 2 semanas, que es lo legal que podemos trabajar acá los estudiantes, entonces me dio como más oportunidad de ahorrar más. Ya en diciembre regresé al trabajo del restaurante, y por esa época yo seguía en vacaciones, entonces aparte de que el restaurante me pagaba súper bien, que estaba trabajando fines de semana, sábados y domingos me pagaban increíblemente, entonces pues estaba pudiendo ahorrar bastante para poder pagar esa deuda. No mandaba mucho dinero porque yo no podía pagar, como decir, ay, voy a adelantar 10 cuotas o tantas cuotas. No se podía. ¿Por qué? Al momento en que yo hiciera eso, lo que iba a hacer el sistema era cogerme las cuotas con intereses incluidos. Yo lo que tenía que hacer era pagar con capital y todo, entonces así era súper difícil. Yo lo que tenía que hacer era ahorrar como todo el dinero,
el dinero total de la deuda y hacer una transferencia desde mi cuenta, porque para hacerlo así como abonar a capital yo tenía que estar en presencia en Colombia y pues yo no estaba allá, y en mi casa pues mi familia no tenía como el poder de poder ir al banco a presentarse a mi nombre, entonces me tocaba recoger todo el dinero y hacer esa transferencia desde la aplicación. Así que ya pude incluso recoger como todo el dinero, y ya como para febrero o marzo del año 2021 ya terminé de recoger como todo el dinero, toda la totalidad de la deuda. Bueno, todo no, la verdad me faltaban como $1000, y yo cuando me meto algo en la cabeza, o sea, yo me pongo, lo tengo que hacer, necesito hacer eso ya, y estoy como así toda tensa y empiezo a buscar, coja el celular, coja calculadora y empiece a hacer cuentas, y mi novio notó que yo estaba así, entonces él me dijo que me prestaba los $1000 que me estaban faltando en ese momento, y creo que eran como $800, y me los prestó y ya por fin pude pagar la deuda. Realmente la situación que se dio aquí en Australia me ayudó mucho bueno, en Australia no, realmente fue en el mundo, o sea, el tema del COVID me ayudó en cuanto a que pude aprovechar mucho el alza, como les digo, de las dos monedas, del dólar australiano frente al peso colombiano. Entonces eso fue como que lo que me motivó para que en ese momento yo pagara la deuda y no como que alargarme o extender un poco más el pago como de esa deuda. Yo pienso que más o menos entre mis planes hubiera sido entre finales de este año 2021 y mediados del año 2022 podría ser como el plan de poder pagar la deuda, pero esto hizo que yo me afanara muchísimo y que me motivara para poderla pagar. Finalmente, y sin esta situación, no es tan difícil. Yo estuve muchos meses sin trabajar y aún así pues pude ahorrar y no fue pues como igualmente tan difícil. Lo que les digo, esto de los mercados que eran así pues como gratis y todo eso, no es solamente por tiempos de pandemia, es normalmente, bueno, el tema de un descuento en la casa. Uno puede encontrar aquí viviendas muy económicas. Ahorita pues todo está barato porque casi no hay gente aquí como arrendando apartamentos, entonces se están dejando todo muy barato para que se pueda arrendar. Y así como en todo. Yo, por ejemplo, ahorita no gasto plata en transporte porque yo ando en bicicleta, entonces eso hace que yo ahorre muchísimo dinero. Y así, pues como en temas así, en un momento normal, en un momento donde no haya pandemia, donde el dólar no esté tan subido y todas estas cosas, también se facilita hacerlo. Realmente conseguir, pues como hablando de mi caso específicamente, yo tenía que pagar como 550,000 pesos colombianos mensualmente de la deuda. Y esa cantidad eran como $240 australianos, que eso te lo puedes conseguir si tienes un trabajo donde te paguen poquito, o sea, normalito, $20, en 12 horas de trabajo te puedes conseguir eso, y en la semana tenés 80 horas para trabajar, sin contar las veces que tengas vacaciones. Entonces hay que jugar un poco con eso, como siempre les digo, hay que tratar de ser como inteligentes con eso y buscar alternativas, buscar soluciones que pues siempre las van a ver. Si uno es dinámico con la situación, le puede encontrar como solución fácilmente. A mí se me facilitó muchísimo, pero en el caso de que no, les aseguro que estuviera siendo fácil de todas formas, porque yo me organizo mucho. Y yo, por ejemplo, no soy de fiestas, no, hay veces trato, o sea, mi comportamiento es más a no ser consumista. Lo soy, finalmente lo soy consumista, pero mi comportamiento tiende a no serlo. Yo trato de no estar comprando pendejadas que no necesito porque no las necesito. Entonces genera un gasto de mi dinero y aparte está generando como más gastos en los recursos naturales y todas estas cosas. Entonces yo como que trato de no hacerlo. Entonces bueno, ya me alargué un montón. Ahí les conté todo. Ahí les conté ese súper chisme. Se los juro, me lo preguntan muchísimo. En total, pues como para resumir el video, hay que ser ordenados y con eso se puede pagar. Hay muchísimas oportunidades para pagar el dinero, hay muchísimas facilidades que recibimos aquí en Australia. Entonces, bueno, nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Take care, o sea...